Pero hay muchas cosas que están pasando. Y déjeme darle las noticias que usted debe manejar aquí internamente, rápidamente, y vamos al plano internacional. A nivel nacional, recuerde que todavía existe la denominación de pandemia, que próximamente será declarada por la ONU, cambiar el estatus de pandemia a convertirse en problema de cada uno de los países. Los números de ayer de nosotros en la 11ª semana del año 2023 indican lo siguiente. Los casos positivos al COVID, al SARS-CoV-2, llegaron a 702 y las pruebas que se realizaron durante esta 11ª semana de COVID se situaron en 15.250. Cuando usted divide casos activos, casos positivos contra casos de pruebas realizadas, le da un índice de positividad de 4.4. Estamos por debajo de 5. La pandemia está bajo control en la República de Panamá gracias al gran esfuerzo que todos hemos hecho, ciudadanos de este país, siguiendo las medidas de mitigación, vacunándonos. Todavía hay espacio para vacunarse, sobre todo para el virus que prevalece en Panamá, que es el Omicron. Tenemos vacunas en Panamá, así que si usted tiene oportunidad, vaya y vacúnese. Tuvimos un muerto en la semana esta y en las unidades de cuidados intensivos, en el promedio de la semana hubo 2 personas en cuidados intensivos. ¿Se acuerda en aquellas ocasiones que teníamos lleno? Bueno, ahora la pandemia, todavía catalogada por pandemia, no tiene el efecto en el sistema hospitalario nacional, público y privado, de ser elemento restrictivo. Es un elemento, pero no tiene ese nivel de fuerza. Hemos progresado, hemos avanzado, la pandemia está bajo control, ya hemos pasado por carnavales, apertura de clases, estamos y esto es importante para el mantenimiento del proceso, no ya de recuperación, sino de crecimiento económico de la República de Panamá. Hay que decir las cosas como son. Bien, esto es importante. 2, ayer el presidente Cortizo, Laurentino Cortizo, se reunió con la subsecretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Alexis Torres, en la que discutimos como Estado, como nación, las cosas que nos preocupan a Panamá. En términos de desarrollo, el presidente aprovechó para expresarle a ella, según la información que disponemos y que está en los medios, aprovechó para expresarle el carácter estratégico de nuestras relaciones con los Estados Unidos y de la necesidad de ampliar nuestro comercio, nuestras relaciones con los Estados Unidos, siendo Estados Unidos un socio estratégico de la República de Panamá. Pero también, siendo Cortizo, el presidente Cortizo, un hombre del campo, ligado al sector agropecuario en su esencia, como todos nosotros, sí. Le planteó a ella la necesidad de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Acompañaron al presidente en esa reunión, porque los Estados Unidos debe comprender que Panamá tiene sectores dentro del agro que son sumamente estratégicos. Puerco, pollo, leche, carne, que debemos manejarlo con cuidado para poder nosotros resolver uno de los problemas que ahora le hablo. Creo que el presidente fue claro en eso, estuvo con él la ministra de Relaciones Exteriores, nosotros, Janine Tahuaney, terredana y macaraqueña. De PC y las tablas. Bueno, estuvo también el ministro Federico Alfaro y su viceministro Carlos Sosa, y estuvo sin duda el ministro de Desarrollo Agropecuario Augusto Valderrama. Esa reunión, usted va a tener al ministro, vamos a tener al ministro ahora, vamos a hablar más de él sobre este tema, pero estas son cosas importantes que usted debe saber arrancando lo que está pasando. Además, vamos a hablarle sin duda de la noticia política del momento, que son las elecciones en cambio democrático, en donde la organización deja mucho que decir. Sobre todo, la culpa fundamentalmente está en este comité organizador de las elecciones internas, porque la transmisión rápida de datos, el Tribunal Electoral la tiene disponible. Sí. Y nosotros, en una elección general, al siglo de las 6 y 7, sabemos qué ha pasado. Y eso está trayendo actas cargadas
No sé, en un mundo del nivel de globalización, usted se imagina ahora le hablo sobre esto, pero esto es un tema importante. ¿Por qué? Porque lo que pasa en cambio democrático tiene una influencia, tanto en cambio democrático como en una elección interna, pero en la dinámica política electoral, que ya arrancó. Sí. Bien, veamos algunas cosas importantes en el mundo que usted debe conocer. Déjeme ponerle un entorno a nuestra región y le voy a tocar algunos puntos para que usted vea cómo se cumple esta predicción o este análisis. La semana que concluyó este domingo, en Panamá se celebró la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Una reunión importantísima, Muy importante. no solamente por el análisis que se hizo de la situación de América Latina, sino por el diagnóstico que se expresa en las siguientes cosas. Esto es parte de lo que este grupo de expertos, y no solamente de los responsables de la representación de la gobernación, los gobernadores, sino del equipo técnico que estuvo aquí. Hay tres variables fundamentales, señala el BID. Una variable de las variables que nos vamos a enfrentar este año y el próximo año. Una es la variable social, Fernando. La COVID, la pandemia, la guerra de Ucrania, todo dependencia e independencia, sacudida al sistema, ha generado una situación social tensa, de cambio, de inmediatismo. Entonces, ayer conversaba con un amigo político mío que me decía, su esposa, que es una mujer dedicada más a la vida de ayudar a los demás, estaba preocupada porque como que la gente ha llegado a un nivel de inmediatismo, todo lo quiere para allá. Uh-huh. Es que la pandemia nos ha alertado sobre la brevedad de la vida. Entonces, no hay tiempo como para sufrir. Y hemos sufrido demasiado. Entonces la gente quiere cambios y quiere los cambios ya. Esos cambios no existen. Pero eso es un problema que usted lo ve en América Latina. Pero voy a dejarme ahí. Dos, el problema fiscal que está generando esto. El fiscal, la crisis fiscal. Hemos producido más gastos que ingresos. Y esto en general en América Latina y Panamá también. ¿Por qué? Porque tuvimos en América Latina que apoyar, y gran parte del problema que hay en general de estos bancos ha sido la gran cantidad en el caso de los Estados Unidos, la gran cantidad de efectivo que el gobierno derramó. Sí. Y en el caso nuestro, tuvimos que apoyar a crear, como nosotros no tenemos moneda, nosotros tuvimos que hacer una campaña anticíclica endeudándonos. Entonces, el tema fiscal se ha convertido en uno de los grandes problemas de América Latina. Fíjense en el caso de Chile nada más, al Boric no poder pasar la reforma fiscal para obtener más ingresos, ¿qué ha pasado con sus programas sociales? Están paralizados. Totalmente paralizados. Paralizados. Entonces América Latina en general vive eso. Mire la situación que genera esta falta de ingresos, que es producida por esta hemorragia que produjo de gastos la pandemia y una caída vertiginosa. Y la otra variable, fíjese, social, fiscal, es la creación y generación de crecimiento económico. La falta de crecimiento económico en nuestra región, en donde la pandemia, en el caso de Panamá, nos hundió. Caímos verticalmente. La única es que la resiliencia de la economía panameña ha sido mayor que el resto de América Latina. Nosotros nos levantamos en V, en un crecimiento en V. Fernando, que sí. Conoce perfectamente. Un rebote perfecto. Un rebote, exactamente. Un rebote perfecto en V. Y que el crecimiento económico de la República de Panamá en el año 22, ya no hablábamos de recuperación, hablamos de recrecimiento económico del orden de 10,5%, de 11,2%. Usted, depende, nosotros estamos en doble dígito de crecimiento. Pero en la región en general, en el año 23, va a crecer en términos promedios a 1%. Y en el año 24 va a crecer a 2%. No es suficiente ni para asumir el empleo que se genera anualmente, no. Y menos para el acumulado. Eso plantea un gran problema de inversión, una gran disciplina fiscal y una entender de los dirigentes políticos, de todos, oposición y gobierno, de cuál es el estado de ánimo de la sociedad.
Entonces, a mí me pareció brillante el análisis que hizo el Banco Interamericano y además les recomiendo que se lean esto, porque esto es lo que explica en gran medida esta interdependencia que se ha generado y esas grandes posibilidades que se abren para la República de Panamá, entendiendo que nosotros estamos distantes de las metas sociales que debemos cumplir. Le pongo para analizarle algunas de las cosas puntuales que está pasando en nuestra región que exasperan. Voy a la isla La Española. Dice Haití. En esa isla es un desastre. No existe gobierno. El crimen organizado se ha tomado Haití. No hay gobierno. Ahí maneja eso. El crimen organizado y sus pandillas. Asesinan, matan. Bueno, asesinaron al primer ministro. Se llevaron al primer ministro y se llevaron el sistema. En República Dominicana se levantó la operación Calamar. Calamar. En la que en el gobierno anterior de Medina, 19 altos funcionarios han sido detenidos ya. Y ayer, la gente del PLD, que son la gente de Medina, montó una manifestación frente a la Asamblea diciendo que el actual gobierno de Abimael fue financiado por el narcotráfico. Wow. Entonces, todas estas batallas están generando en la crisis social un problema grave y en la crisis fiscal según los cálculos, se ahorraron decenas de millones de dólares. Entonces, ¿cómo entrar a disciplina fiscal y cómo producir el crecimiento en una circunstancia como esta? Y República Dominicana es uno de los países que más perspectiva tiene. Y esto estalló y usted puede estar seguro que eso va a tener un efecto de desarrollo. Mire lo que descubrieron en Venezuela cuando los clanes que gobiernan ese país, porque eso es lo que es Venezuela, un conjunto de clanes que se apoderaron del Estado. Y ayer supimos, porque reventó, algo que era un secreto desde Chávez. El petróleo ha sido, cuando Chávez estaba, era abundante y lo repartió en una forma alegre y convirtió Venezuela en regaladora de petróleo a Cuba, a Nicaragua. Gran parte de la riqueza de los Ortega fue producto de estos envíos que hacía Chávez a Nicaragua y que los Ortega los aprovecharon para ello y para venderlo afuera. Y se hicieron multimillonarios. Este problema. Pero ahora estalla una crisis en que los bandos, y fíjense que lo que conocemos, el fiscal Tarek William Saab, el fiscal, ordena la detención de un poco de gente, entre ellos la del grupo de Tarek, Al-Alzaimi, que es un sirio que es parte de la estructura, es el que dije. Bueno, sirio venezolano, es decir, que pero su ligación con Europa le llevaron a descubrir que probablemente se haya producido un desfalco en estos días, en estos años, meses, entre los clanes de 3.000 a 5.000 millones o 6.000, no se sabe. Ahí no sabe nadie nada. Lo que sí se sabe es que estos cruzaron a otro de los clanes, el clan de los hermanos vicepresidenta Rodríguez. Los Ramírez. No, los Rodríguez son los hermanos. Sí, los hermanos. Que una es vicepresidenta y la otra no sé qué es lo que hace. Entonces, como no se repartieron bien, entonces hay un escándalo que es minoritario con respecto al gran escándalo del Estado, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Y dentro de este clan está Diosdado Cabello. Esto estallado con furia en un momento en que hay primarias en Venezuela ahora en octubre y hay elecciones en el 24. Un gobierno con estos escándalos no se puede reelegir. Con estos niveles, además con este nivel de pobreza, el 90% de la población. Usted se pone a pensar en un país donde alguien se roban 6.000 millones de dólares y los maestros reciben 30 dólares al mes, no tienen que comer, y los miembros de la Fuerza Aérea, el comandante le dice, vayan y rebúsquese por ahí porque no hay plata. ¿Qué clase de Estado es ese? O sea, condenadas. Y usted se fija esto, lo que ha estallado en nuestra región, en los escándalos, en la premura de la gente por cambios. Coge Colombia y usted se da cuenta de los zigzagueos del actual presidente, cuya vicepresidenta
en unas declaraciones que hace ayer, sale a defender a Cuba y no se atreve a condenar a Cuba porque es un gobierno dictatorial. Claro que es un gobierno dictatorial. Y un gobierno que ha llevado a Cuba al total colapso económico y social y fiscal. Y no hay crecimiento. Entonces, esta situación del presidente Petro, que ahora le declara la guerra al cartel del Golfo, cuando él llamó a ellos a una... ¿Cómo se puede conciliar con carteles de la droga, Fernando? Sí. Entonces, observe lo que está pasando en nuestra región. Y un país que llevó a Petro al poder precisamente por la angustia social, por querer cambios, quedó entrampado. Coja Perú, destruido el centro político de la nación, quedaron unos extremos sin propuestas de verdad, que llegaron a con la primera vuelta ganaron Castillo con 15% y la Fujimori con 11, 12. Sí, una cosa... Y se fueron a polarizar el país y quedó Perú atrapado en el dilema del señor Ugaz, de que caiga y se fue el país. Mire Ecuador, entrampado entre el crimen organizado, que controla provincias, territorio y tiene dinero y tiene armas, controla sectores, está paralizado. Hoy los ingresos por petróleo caen como caen en Venezuela. Se descubren nuevos yacimientos de petróleo en Colombia, y el presidente Petro dice que hay que usar oxígeno, hidrógeno verde. Hidrógeno verde. Mire usted la cosa. Mire lo que está pasando en Ecuador con un gobierno de derecha. Los bonos se han desplomado, porque igual que en Bolivia y en Chile, y la inflación galopando, y entonces el pueblo con grandes necesidades. Este ambiente, cuando usted le aplica las 3 variables que se discutieron aquí en Panamá, las variables sociales, los problemas fiscales, los problemas de crecimiento, usted enfrenta el verdadero problema que tienen todos nuestros países, unos más, unos menos, y dentro de los menos estamos nosotros. Eso es lo que quiero traerle. Y se agrava esto porque la guerra de Ucrania no va a tener fin a corto plazo, lastimosamente. Y fíjese en el marco internacional, más allá de nuestra región, pues. Porque esta es nuestra tierra, nuestra América, incluyendo a los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos, ¿se acuerda que el presidente Trump había dicho que un día como hoy lo van a detener? Bueno, yo no sé si lo van a detener o no más tarde, pero hoy no va a ser. Y que enfrenta procesos, sí, cómo no. Pero la democracia en los Estados Unidos está siendo asaltada por extremistas y que tienen una visión limitada de lo que está pasando en el mundo. El presidente Biden tiene una mejor comprensión del peso de nuestra región. Y esto es una coyuntura importante. Por eso que alguna gente dice, bueno, ¿por qué viene tanta gente de Panamá? Porque los Estados Unidos han comprendido que Panamá es un ejemplo de lo que debe ser toda nuestra región en términos de potencial de desarrollo y que tiene un gran camino que recorrer en la parte social, sí, como no. Pero fíjense en el mundo, rápidamente. Hoy el presidente de China, que llegó ayer a Beijing, llegaron a Moscú, se entrevistó y ayer fue el día de protocolo, pues almuerzo, visita, banda, qué sé yo. Y hoy se van a sentar a conversar en serio. Pero ya conocemos algunas cosas. El presidente de Putin se comprometió a estudiar el plan de paz hoy, que trae China. Pero el mundo en general, Estados Unidos, Europa, América Latina, una parte, Asia, es escéptico a lo que pase en esa reunión con respecto a ese plan de paz. Porque ya Putin dio la primera indicación al moverse a las regiones ocupadas militarmente. No va a hacer ninguna concesión. Él quiere quedarse con los territorios que ya brutalmente ha destruido. Ayer hubo en Crimea unas explosiones de los cohetes Calibre, los cohetes especiales que tiene Putin para matar gente y destruir. Bueno, lo explotaron y la región de Crimea ha sido declarada por Putin, que no es de él, en estado de urgencia. Entonces, esta situación lleva al primer ministro de Japón, Fernando. Entonces, para lo que conocemos la diplomacia japonesa, ellos son bien meticulosos y bien cuidadosos en no movilizarse. Bueno, el primer ministro de Japón
Kishida, se encuentra en este momento que estamos hablando nosotros en Kiev. ¿Hablando con quién? Con Zelensky. O sea, el dirigente chino Xi Jinping se encuentra hablando con Putin y el dirigente de la tercera economía más importante del mundo se encuentra en Kiev hablando con Zelensky, dándole su apoyo y rechazando la intervención militar rusa. Entonces le plantea un problema estratégico a China. ¿Qué va a pasar después de esta reunión? ¿Cuál va a ser la diplomacia china en esto? Por un lado, China sigue diciendo que Rusia y China son aliados estratégicos. En el momento en que Putin ha sido acusado de crímenes de guerra, y en el momento en que ambos líderes de carácter autocrático tienen como enemigo común a los Estados Unidos y a Occidente, y entre ellos a nosotros. Si Estados Unidos es nuestro aliado estratégico, ¿qué somos nosotros de esos países? Sus enemigos estratégicos también. Entonces, observe este mundo de complejidades que requiere del talento de todos los panameños y panameñas, de todos. No hay que decir que se necesita a este y a este, no, necesitamos el conjunto de fuerzas, necesitamos crear un sentido de unidad para resolver los problemas de nosotros. Y afortunadamente todo esto le pasa a Panamá en un momento en el que nosotros hemos logrado distanciarnos de esa colectividad, pero no aislarnos. Es decir, Panamá también sufre los embates de los problemas sociales, de esa necesidad de urgencia de querer resolverlo todo. Te doy un ejemplo. En Panamá, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrando a la gente a que todo se resuelve con subsidio. Pero ¿cómo yo puedo resolver el problema de agua, como bien lo señala un editorial de Panamá, de Metro Libre? ¿Cómo yo puedo resolver el problema de agua si usted no paga el agua? ¿Cómo yo puedo resolver el problema de la basura si no pagamos la basura? Y fíjese que yo recibo a diario decenas de quejas sobre el sistema eléctrico. Y nosotros pagamos la luz, pero no recibimos un servicio adecuado. Las distribuidoras eléctricas no están haciendo las inversiones que necesita el sistema. Entonces, sí tenemos esa presión, pero tenemos una gran potencialidad de desarrollo. Entonces nosotros tenemos que enfocar esto en la búsqueda de una unidad de fuerzas que puedan imprimir. Y voy a terminar aquí. Esto es de nosotros, de Asia, de Europa. No. En Francia, el presidente Macron ayer superó las dos impugnaciones que le habían hecho, o eso se llama, Fernando, mociones de censura, que hubieran derrumbado a su gobierno. Las dos las superó. Una por amplio margen y otra por 11 votos. Y entonces las reformas se quedan. Y la gente está en las calles. Pero se necesitan reformas. Se necesitan reformas. Entonces, cuando usted quiere hacer reformas en el ámbito social, de pensiones, usted necesita un gran consenso. De lo contrario, va a tener incontrolable la gente en las calles. Entonces, cuando los empresarios en Panamá hablen de esto, deben pensar en si este país está preparado para una reforma y si hay la unidad necesaria entre empleadores y trabajadores, empleadores y cotizantes, para buscar el camino y no la recriminación. No si tú entiendes o no. No saber no es un delito. El delito es que el que sabe no enseña al que no sabe, para que todos seamos mejores. Bien, a la vuelta, quiero hablarles sobre estos resultados, cuál es el efecto de todo este desbarajuste que ha hecho la Comisión Electoral. Créame que la responsabilidad del Tribunal Electoral debe estar en que hacer cumplir la ley. Sí, que esto es vergonzoso. Y si la administración del partido no logró eso, ahora le hablo sobre todas esas cosas. ¿Y qué está pasando en otros partidos, en otros colectivos? ¿Qué está pasando en el seno de nuestra sociedad?